Señor, le exijo que se quite esa medalla de honor ilegal inmediatamente. ¡Alto! Esto es un error. La medalla es legítima. Quítese esa cosa del cuello, señor Hunt. Ahora, la voz del juez Albrecht era una espada en la silenciosa sala del tribunal, aguda y segura, esperando obediencia inmediata. Al otro lado de la sala, en la mesa del acusado, Norman Hunt permanecía sentado perfectamente quieto. Era un hombre marcado por el tiempo, con la espalda recta y las manos reposando tranquilamente en el regazo. Alrededor de su cuello, contra la tela desgastada de su chaqueta, yacía una sencilla estrella de 5 puntas colgando de una cinta azul pálido adornada con 13 estrellas blancas. Sus dedos no se movieron. Su mirada no vaciló. Él simplemente miró al juez. Sus pálidos ojos contenían toda una vida de tormentas que el hombre en el tribunal nunca podría imaginar. El juez, un hombre cuya autoridad era su mundo entero, vio la quietud, no su dignidad, sino su desafío. Su rostro, ya derribado, comenzó a oscurecerse. El mazo golpeó el roble pulido del banco. El sonido, un agudo crujido de impaciencia, hizo que el joven defensor público que estaba junto a Norman se estremeciera. Este es un tribunal, señor Hunt, no una fiesta de disfraces. No lo dejaré sentado en mi sala exhibiendo un valor inmerecido. Le doy una última oportunidad para mostrar respeto por esta institución y retirar esa réplica barata. Las palabras del juez, amplificadas por el micrófono de la sala, destilaban condescendencia. Hizo un gesto despectivo hacia el faraón, un hombre corpulento que cambió de postura. Su incomodidad, una disculpa silenciosa en la tensa sala. Faraón, si el acusado se niega a obedecer, confiscó el objeto. El faraón dio un paso al frente, vacilante. La defensora pública, Sarah Jenkins, se puso de pie. Su voz era apenas un susurro. Su señoría, mi cliente tiene 86 años. Es un veterano de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esa medalla tiene un inmenso significado personal, pero no le otorga el derecho a violar la santidad de este tribunal. Ni siquiera la ley federal, la interrumpió Albrecht con voz retumbante. Se inclinó hacia adelante, con las gafas deslizándose por su nariz mientras observaba a Norman. ¿Conoce siquiera la ley de valor robado, señor Hunt? Es un delito federal usar, fabricar o vender cualquier condecoración o medalla militar sin autorización. Y esa medalla, dijo, señalando con un dedo acusador tembloroso, es el mayor honor que nuestra nación puede otorgar. Está reservado para los héroes, para los guerreros. No es un accesorio que se use para ganarse la compasión por una infracción de tránsito. La acusación era mundana, casi risible en su simplicidad. Una parada repentina y una matrícula de vehículo vencida. Sin embargo, el juez lo estaba tratando como un escenario para una actuación mucho más grandiosa de su propio poder. Vio a un anciano frágil y solo y una oportunidad de dar ejemplo. Disfrutaba del silencio de la sala, del público cautivo, del peso de su propia voz llenando cada rincón. Gente de su generación, continuó el juez calentándose con su tema. A veces me confundo. Los recuerdos se desvanecen. El deseo de reconocimiento, sin embargo, puede ser algo poderoso. Quizás usted sirvió. Quizás incluso fuiste un buen soldado. Muchos lo fueron. Pero la decencia no te convierte en héroe. No te da derecho a usar algo por lo que hombres de verdad sangraron y murieron. Hombres que ya no están con nosotros. Los deshonramos con esta farsa. Norman Hunt permaneció en silencio. Su quietud fue un ancla en la turbulenta sala del tribunal. No era la pasividad de los débiles, sino la profunda calma de un hombre que había afrontado cosas mucho peores que los airados pronunciamientos de un pequeño tirano. Se había enfrentado al caos estridente del fuego de las ametralladoras, a la oscuridad sofocante de una trinchera derrumbada, a la última luz que se desvanecía en los ojos de sus amigos. Las palabras del juez eran mero ruido, hueco y sin sentido. ¿Entonces te niegas a hablar? Albrecht se burló. Usted se negó a cumplir una orden directa de un juez de un tribunal superior. Bien.
Añadiremos el desacato judicial a su lista de transgresiones. Eso conlleva una pena de cárcel, señor Hunt. Tal vez una noche en una celda te recuerde la importancia de las reglas y regulaciones. Hizo un gesto al capataz para que avanzara otra vez. Pablo, no lo diré otra vez. Quita ese pedazo de lata de su cuello. Utilice la fuerza que sea necesaria. El balear Paul, un veterano también, se acercó a la mesa. Sus ojos se encontraron con los normandos, y por un fugaz segundo no vio a un anciano desafiante, sino la tranquila fortaleza de su propio abuelo. Podía oler el pulimento barato en el suelo de la sala del tribunal, ver las mohús de polvo bailando en los rayos de luz que entraban por las ventanas altas, y lo único que podía sentir era la profunda injusticia del momento. Señor, dijo suavemente, con una voz llena de respeto del que carecía el juez. Por favor, no me hagas hacer esto. Norman finalmente se movió. Levantó lentamente una mano, no para defenderse, sino para tocar suavemente el metal. Sus dedos nudosos por la edad y la artritis rozaron el frío metal. El toque fue una llave que abrió una puerta en su mente. La sala del tribunal se disolvió. La voz enojada del juez se desvaneció en un rugido distante, reemplazado por el trueno ensordecedor de la artillería. Ya no estaba en un banco de madera pulida, sino presionado contra el barro frío y húmedo de una ladera extranjera. El aire, denso por el olor a pólvora y sangre, era una cosa sólida en sus pulmones. Sintió el peso de un joven soldado, apenas un niño, colgado sobre su hombro, la cálida pegajosidad filtrándose a través de su uniforme. Vio el destello del sol en las bayonetas de un enemigo que avanzaba, una ola de acero y furia. Escuchó los gritos desesperados pidiendo un médico, el gemido metálico de un tanque, la última oración susurrada de un camarada caído y luego otra imagen más clara que el resto. Una tienda de campaña, el aire todavía brumoso por el humo de la batalla. Un general, con el rostro sombrío y manchado de tierra, colocó esta misma cinta alrededor de su cuello. Su peso era una carga mucho más pesada que sus pocas onzas de metal. El mundo necesita saber lo que hiciste, había dicho el general con la voz cargada de lágrimas contenidas. La mano del alguacil tocó suavemente su hombro y la visión se hizo añicos. Norman estaba de nuevo en la sala del tribunal, en el mundo estéril y tranquilo de las leyes y los procedimientos. La mano del bailiff todavía estaba sobre él, su toque vacilante, respetuoso. «Señor», preguntó de nuevo. Norman miró al hombre, luego al juez, cuyo rostro ahora era una máscara de rabia pura y sin adulterar. La humillación fue total. La dinámica de poder era absoluta, o eso parecía. En la última fila de la galería, un joven con un traje impecable había estado observando todo el intercambio. Su incredulidad inicial se había convertido en una ira fría y concentrada. Era asistente adjunto de un congresista estatal enviado al juzgado para observar un caso de disputa de zonificación programado para esa misma tarde. No reconoció personalmente al veterano, pero sí la medalla. Su propio abuelo, un infante de marina de carrera, tenía una réplica en una caja de sombras en su estudio. El asistente conocía su importancia. Conocía la gravedad de lo que estaba presenciando. Mientras el juez lanzaba su diatriba, el asistente sacó su teléfono del bolsillo, manteniéndolo bajo y fuera de la vista. Sus dedos recorrieron la pantalla, buscando en el expediente del condado el nombre del acusado, Norman Hunt. Unos cuantos toques más lo llevaron a una búsqueda de registros públicos digitalizados. Escribió el nombre y algunas palabras clave. Veterano, medalla de honor. Los resultados de la búsqueda se cargaron al instante. Una cascada de documentos oficiales, artículos de periódico y citas militares. Abrió los ojos de par en par. No era solo una historia. Era una leyenda. Vio fotos granuladas en blanco y negro de un Norman mucho más joven, con un rostro decidido y heroico. Leyó citas que detallaron actos de valentía que parecían propios de un guión cinematográfico, no de la vida del tranquilo anciano al que se le imponía una multa de tráfico.
Leyó sobre una resistencia solitaria contra una fuerza abrumadora, sobre cargar a hombres heridos a campo abierto bajo fuego fulminante, sobre una valentía desinteresada que había salvado decenas de vidas. Sintió una oleada de adrenalina, una potente mezcla de furia y determinación. Sabía que no podía ponerse de pie y gritar. Sabía que no podía interrumpir al juez sin ser expulsado y condenado por desacato. Pero podía hacer una llamada. Salió de la sala sigilosamente, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró un pasillo vacío. El silencio contrastaba marcadamente con la tensión de la sala que acababa de abandonar. Revisó su agenda, con el pulgar sobre un nombre que rara vez usaba. Era la línea directa al móvil personal de su jefe, un número para emergencias. Solo. Presionó el botón. Más vale que esto sea importante. Hijo. La voz áspera del congresista respondió. Lo es, señor, dijo el auxiliar, en voz baja y urgente. No creerá lo que está sucediendo en la sala del juez Albrecht. Están a punto de arrestar a un hombre por desacato. Un veterano llamado Norman Hunt. Hizo una pausa, tomando aire. Señor, el juez está intentando confiscar su medalla de honor. El silencio al otro lado de la línea era denso. Cuando el congresista volvió a hablar, su voz se transformó, despojada de su suavidad política y reemplazada por la autoridad dura y fría de un hombre que una vez comandó tropas. Repita ese nombre. Norman Hunt, señor. El congresista dejó escapar un suspiro agudo e incrédulo. Consígame el número de la oficina administrativa del juzgado y la línea directa con el enlace militar superior del Estado. Ahora la llamada terminó. El auxiliar sabía que se avecinaba una tormenta. Se había convocado a la caballería. Dentro del juzgado, los teléfonos comenzaron a sonar. La primera llamada fue al secretario del juzgado, una mujer tranquila y eficiente, sentada justo debajo del estrado del juez. Abrió los ojos de par en par al escuchar la voz cortante y autoritaria al otro lado de la línea. Garabateó una nota en un papel, con la mano ligeramente temblorosa. La segunda llamada fue a la oficina del juez presidente del Tribunal Superior, 2 pisos más arriba. La secretaria contestó la llamada, palideciendo al reconocer la identidad de quien llamaba. Interrumpió una reunión, susurrando con urgencia al oído de su jefe. El juez presidente se levantó tan rápido que su silla casi se cae. Una tercera llamada, dirigida a través de la oficina del gobernador, llegó al celular de un hombre sentado en su auto en un estacionamiento cercano, leyendo un informe en su tableta. Era un general de división, comandante de la base militar cercana. Escuchó menos de 30 segundos antes de hablar. Voy para allá. Arrancó el auto, con movimientos precisos. Encendió la radio. Necesito un destacamento de guardia de honor en el juzgado del condado. Prioridad 1, uniforme de gala. Ahora de vuelta en la sala del tribunal, el juez Albrecht era ajeno a la frenética actividad que sus acciones habían desencadenado. Estaba absorto en el apogeo de su poder, saboreando el momento previo al golpe final demoledor de su autoridad. Había empujado a Norman Hunt más allá del punto de redención en su mente. El silencio del anciano fue una admisión de culpa. Su dignidad, un patético acto de desafío. Baleif, emitir una orden final, declaró Albrecht, con la voz llena de presunción. Retirará la condecoración ilegal del acusado. Luego lo pondrá bajo custodia. Será retenido para una evaluación psiquiátrica de 72 horas. Claramente, un hombre que participa en tales fantasías públicas es un peligro para sí mismo y para los demás. No tiene cabida en la sociedad hasta que haya sido evaluado adecuadamente. Esta fue la extralimitación final. El paso de la arrogancia a la pura crueldad. El defensor público jadeó. Un pequeño sonido de horror. La multitud en la galería murmuró. Su incomodidad finalmente se fusionó en una palpable sensación de indignación. El faraón Paul se quedó paralizado, atrapado entre la orden tiránica del juez y su propia conciencia. Miró a Norman, cuya expresión serena no había cambiado,
y sintió una profunda vergüenza. Dio otro paso, con la mano extendida, no para agarrar, sino para suplicar. «Señor, por favor», susurró. «Quítaselo. Podemos solucionar esto más tarde». Y entonces empezó el sonido. Al principio era distante, un leve golpeteo rítmico que se hacía cada vez más fuerte. Era el inconfundible sonido de helicópteros, más de uno, y se acercaban rápidamente. Luego, otro sonido se unió al primero, la creciente sinfonía de sirenas, no el patrón familiar de un solo coche patrulla, sino un coro de ellas convergiendo en un solo punto. Las cabezas en la sala se volvieron hacia las ventanas. El juez, molesto por la interrupción, golpeó su mazo. «Orden. ¿Qué significa esto?» Pero ya nadie lo escuchaba. A través de los altos ventanales arqueados, podían verlos. Dos elegantes helicópteros militares negros, de esos que suelen reservarse para dignatarios y operaciones especiales, descendían, sus rotores azotando frenéticamente los árboles de la plaza del juzgado. Abajo, una flota de todoterrenos negros y patrullas de la policía estatal se detuvo en seco, sus luces pintando la calle con destellos rojos y azules. Las puertas se abrieron de golpe y el personal uniformado comenzó a desembarcar. Se movían con una urgencia disciplinada que hacía que los guardias de seguridad del juzgado parecieran estatuas. Las pesadas puertas del fondo de la sala se abrieron de golpe. Dos policías estatales uniformados entraron, seguidos de un hombre con traje oscuro que irradiaba un aura de autoridad absoluta. Era el juez presidente, pero fue el hombre que lo seguía quien atrajo todas las miradas en la sala. Era alto y de hombros anchos, su uniforme tenía una constelación de cintas y medallas que hablaban de una larga y distinguida carrera. Sobre sus hombros estaban los 2 estrellas plateadas de un mayor general. Caminaron por el pasillo central, sus pasos resonando en el silencio atónito. El juez Albrecht, con el rostro entre confundido e indignado, farfulló. «¿Qué significa esta intrusión? Estoy en medio de un proceso». El mayor general ni siquiera lo miró. Su mirada aguda y clara estaba fija en una sola persona. El anciano en la mesa del acusado. Caminó hasta pararse justo frente a Norman Hunt. Se giró en toda su estatura, con la espalda erguida. En la sala silenciosa y sin aliento, levantó la mano derecha en un saludo brusco y perfecto. «Señor Hunt», dijo el general con voz clara y firme, con un tono de respeto que rayaba en la reverencia. «Señor, le pido disculpas por la demora. Vinimos en cuanto nos informaron». Norman Hunt miró al general, y por primera vez, un destello de emoción cruzó su rostro. Un gesto lento y suave de reconocimiento. El general mantuvo el saludo militar, con la mirada fija en Norman. Luego giró ligeramente la cabeza, recorriendo con la mirada la atónita sala del tribunal, hasta posarse finalmente en la jueza Albrecht con la fuerza de un golpe físico. «Jueza», dijo, con la voz ahora helada, «¿tiene idea de quién es este hombre?» No esperó una respuesta. Metió la mano en su abrigo y sacó un papel doblado. Se aclaró la garganta y comenzó a leer. Mención para la medalla de honor otorgada al cabo Norman Hunt por su notable valentía e intrepidez arriesgando su vida más allá del deber. En la mañana del 12 de octubre de 1951, cerca de Styrie, Corea, el pelotón del cabo Hunt fue inmovilizado y se enfrentó a la aniquilación por una fuerza enemiga numéricamente superior y fuertemente armada. La voz del general se llenó de la sala, cada palabra un testimonio de una valentía casi incomprensible. Leyó como Norman Hunt, entonces un joven de 22 años, había cargado él solo contra un nido de ametralladoras enemigas, silenciando con granadas. Leyó cómo, herido en la pierna y el hombro, se había negado a ser evacuado, organizando en su lugar una línea defensiva con los dispersos y aterrorizados supervivientes de su pelotón. El cabo Hunt fue directamente responsable de salvar la vida de más de 30 hombres. Sus acciones reflejan el mayor mérito sobre sí mismo y se ajustan a las tradiciones más preciadas del servicio militar de los Estados Unidos.
Dobló el periódico. El silencio en la sala del tribunal era ahora algo vivo, cargado de asombro y vergüenza. Los rostros en la galería eran una mezcla de lágrimas e incredulidad. El joven ayudante que había hecho la llamada sintió una profunda sensación de validación. El alguacil Paul miró a Norman con una expresión de pura reverencia. El juez Albrecht permaneció inmóvil, con el rostro ceniciento. El Gap yacía olvidado en su estrado. El mundo que había construido con tanto cuidado, un mundo en la que él era la máxima autoridad, se había desmoronado en cuestión de minutos. El mayor general se giró para mirarlo de frente. No solo insultó a un hombre, juez, dijo en voz baja y amenazante. Insultó a todos los hombres y mujeres que han vestido el uniforme de este país. Ustedes profanaron esta sala del tribunal con su ignorancia y su arrogancia. Esa medalla, señaló la estrella en el pecho de Norman, no es nada. No es un objeto. Es el símbolo de una deuda que esta nación jamás podrá saldar por completo. Y la trataste, y al hombre que la ganó con su propia sangre y sacrificio, con desprecio. El general se hizo a un lado cuando el juez presidente se acercó al estrado. Albrecht, dijo con voz fría y oficial, considérese suspendido, a la espera de una revisión completa por parte de la comisión judicial. Ahora, levántate de mi estrado, dijo el juez Albrecht, con aspecto pequeño y derrotado, se levantó sin decir palabra y salió arrastrando los pies por una puerta lateral, con su carrera arruinada. Norman Hunt finalmente habló. Su voz era baja, pero se oyó en la sala silenciosa. Él no lo sabía, dijo, no con ira, sino con una simple y profunda tristeza. Ese es el problema. La gente no lo sabe. Miró al joven defensor público, al alguacil, a la multitud. El honor no está en la medalla, dijo, sus dedos tocando suavemente la estrella. Está en el recuerdo. Eso es todo. Su mirada se desvió por un momento, y la sala del tribunal volvió a desdibujarse. No veía a la gente frente a él, sino los rostros de los jóvenes que nunca regresaron a casa. Estaba de vuelta en aquella tienda de campaña, con las palabras del general resonando en sus oídos. El metal le había pesado tanto entonces, un peso de responsabilidad. Lo había aceptado no por sí mismo, sino por ellos, por quienes habían pagado el precio máximo. Era su medalla. Él solo era el guardián. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. El juez Albrecht fue censurado formalmente y obligado a jubilarse anticipadamente. El Poder Judicial Estatal impuso un nuevo programa de formación para todos sus jueces y personal sobre protocolos militares y asuntos de veteranos. La oficina del gobernador emitió una disculpa pública formal a Norman Hunt. Pero el verdadero cambio se produjo a una escala más pequeña, más humana. Una semana después, Norman estaba en un pequeño café, leyendo tranquilamente el periódico. Sonó la campana de la puerta y entró un hombre con aspecto demacrado y disminuido. Era Albrecht. Vio a Norman. Dudó y luego se acercó a su mesa. Señor, casa, comenzó, con voz apenas audible. No hay palabras. Quería disculparme cara a cara. Norman levantó la vista, dobló el periódico y señaló la silla vacía frente a él. Siéntese, dijo simplemente. Guardaron silencio un momento. Fuiste juez durante mucho tiempo, dijo Norman. Viste muchas cosas malas. Me imagino que eso dificulta ver lo bueno. Albrecht solo pudo asentir, avergonzada. Todos llevamos una historia que no puedes ver, continuó Norman con voz suave. Solo hay que recordarlo, no ofreció nada más. Ningún gran discurso, ningún sermón. Solo un simple momento de gracia que, a su manera, fue más poderoso que cualquier reproche. Por cada historia de valor, hay innumerables más que quedan sin contar. Recuerda honrar a los héroes silenciosos que caminan entre nosotros todos los días. Dale me gusta y comparte esta historia si te conmovió y suscríbete a Better en Valor para